la apelación para condenar a Fernando Vivas por decir que Crucillat se había vendido al gobierno de Fujimori, salió el video de Crucillat, en el cual Crucillat se vendía a Montesinos. O sea, lo enjuició y después de eso salió a la luz la verdad, ¿no? ¿Y qué hizo Crucillat? Se fue, escapó volando a la Argentina, ¿no es cierto? Hay otra historia de Crucillat que ustedes deben recordar, que es más reciente, cuando Alan García le dio indulto por estarse casi muriendo. Salió y se fue a Asia a hacer footing, ¿no? A comprar en las tiendas Vivanda y Ripley, y andar comiendo en todos los grandes restaurantes hasta que regresó a la cárcel, ¿no? Porque el escándalo no lo pudo aguantar. Ahora bien, ¿qué es lo que había ahí detrás? Lo que hay detrás es la corrupción de la prensa, de los medios de comunicación. Y esa corrupción durante el gobierno de Fujimori fue realmente un asco. Por ejemplo, hay un diálogo que recojo en el libro, en el cual Vladimiro Montesinos le dice a los generales, le dice: hay un huevo de plata para publicidad. Un huevo de plata para publicidad significaba que los medios de comunicación que en el Perú no quieren gastar dinero, los dueños de los medios de comunicación nunca quieren gastar dinero ni para pagar a sus trabajadores, iban a tener plata dada por el Estado en publicidad, y el Estado le dio un huevo de plata. Pero gracias a ese huevo de plata, lo que hizo el gobierno, lo que hizo Montesinos, fue hacerle firmar contratos de varios años, por los cuales ya no recibían publicidad política de nadie más. No podían publicarle a Andrade, a Castañeda, a los distintos candidatos que habían en esa época. Entonces se logró el dominio político de los periódicos con publicidad. Hasta hoy se usa ese método, pero en ese momento fue tan descarado como para escribirlo en un contrato. Y lo escribieron. Y miren, además hay otras escenas posteriores que ya no son publicidad, que es plata que le dan a Chutz, 50 millones, a Crucillat 10 millones cada mes, etc. Ese dinero que le daban a estos señores era el dinero, ya una especie de recompensa final por la lealtad, por la sociedad que habían entre los medios de comunicación y el gobierno de esa época. Se convertía eso en un instrumento de poder. Y esos mismos medios de comunicación, esos dueños de esos medios de comunicación, iban a una escuelita, ¿saben ustedes? A una escuelita. A las 9 de la mañana, el señor Crucillat, el señor Derabat, el señor Winter, etcétera, llegaban al CIN para empezar su escuelita, que terminaba a las 6 de la tarde. Y al mediodía comían menú. Nunca en su vida habían comido menú, pero esta vez tenían que comer menú, porque no había otra forma. Menú del CIN. ¿Qué les enseñaban en la escuelita? ¿Se han puesto a pensar ustedes? ¿Y qué aprendieron en la escuelita que todavía siguen sabiendo? ¿Ah? Es algo muy interesante para pensar. Tengo un tercer cuento. Un día de esos, el presidente Toledo, en su estilo, golpeó la mesa y dijo: ¡carajo! Y dijo: ¿cómo es esto? ¿Qué le pasa a Matute? Y era porque el contralor de la época, Gerardo Matute, había sacado una resolución de la Contraloría de la República, en la que la Contraloría decía: el consorcio Odebrecht, Correa Camargo, Graña y Montero, que se está presentando a la licitación para la carretera interoceánica norte, IRSA 2, no reúne las condiciones para calificar en el concurso, porque la empresa Odebrecht tiene juicio abierto con el Estado, y de acuerdo a la ley de adquisiciones y licitaciones en el Perú,
una empresa que tiene litigio con el Estado, que está en juicio con el Estado, no puede participar en un concurso. Así era. Resulta que Odebrecht tenía un juicio penal que el Estado le hacía por diversas irregularidades en la ejecución del proyecto Chávez Mochica en Trujillo. Y lo que estaba diciendo el Contralor es, si una empresa está enjuiciada, no puede participar en un consorcio. Y si no está dentro del consorcio, el consorcio no vale. Pero esas bases de ese concurso eran unas bases amañadas, increíblemente amañadas, porque las bases decían, solo podrán postular a este concurso empresas que hayan facturado en los 2 últimos años más de $1.000 millones. Y en el Perú había una empresa que había facturado más de 1.000 millones, que era Odebrecht. No había más. El concurso era para que gane Odebrecht. Pero la Contraloría había dicho que Odebrecht no podía participar. O sea, por eso es que Toledo había dicho tan tremendo carajo. Entonces, dijo, ¿qué le pasa? Y entonces PPK dijo, oye, Matute, el presidente está preocupado, ven para acá. Y lo trajo a Matute. Y Matute le dijo, mire, señor presidente, yo en la Contraloría tengo que observar esto, porque dice la ley de licitaciones, y no el responsable es el Contralor. Y entonces Toledo siguió diciendo lisuras y andando para acá, para allá. Mientras PPK, más tranquilo y más sonriente, ¿no?, decía, bueno, ¿y cuál es la solución? Le dijo Matute, yo lo que recomiendo es que saquen una ley especial eximiendo de los impedimentos de la ley de licitaciones y adquisiciones a este proyecto, diciendo que se trata de un proyecto de necesidad nacional. Pucha, descubrió la pólvora. Entonces PPK le dijo, tú puedes hacer el proyecto. Entonces Matute se fue a la Contraloría e hizo el proyecto. Por tanto, queda eximido 5 proyectos, lo meten ahí para que no se note mucho la interoceánica, quedan eximidos de los impedimentos y por tanto la Contraloría no podrá observar. Y el mismo Contralor pone, por tanto, la Contraloría no podrá observar. Entonces, ¿qué hace? Lo lleva y se reúne con Toledo, con PPK, con Ayaipoma, que era el presidente del Congreso, con Velázquez Quején, que era el presidente de la Comisión de Fiscalización, y todos conversan. Muy bien el proyecto, mañana se aprueba, en un solo día por necesidad nacional, urgencia nacional, y se aprueba. Se aprobó. Además, la mayoría de gente ni se había dado cuenta que era esto. Entonces, la decana del Colegio de Abogados dice, pucha, nunca había visto una ley para violar la ley, ¿no? Entonces, pero lo más fenomenal ocurre después. Los técnicos de la Contraloría van donde el Contralor Matute y le dicen, Contralor, han sacado una ley que es contra la Contraloría, le impide intervenir, cambia los términos de la ley de licitaciones y se pronuncia contra nuestro informe. ¿Verdad, no? Dice Matute, ¿verdad, no? Entonces Matute escribe una nota protestando ante el Congreso por esa ley que él había hecho. ¿Se dan cuenta? Pasan los años y un día de esos PPK, hablando con Expreso, le dice, pero si esa ley, porque el Expreso le dice, ¿por qué hicieron esa ley para la Interoceánica Norte? Pero si esa ley la hizo el Contralor. Una cuarta historia es la siguiente. El señor Arizpe Carpio era un chofer. Era un chofer que trabajaba en el estudio Edgar Solís en la avenida 2 de Mayo en Miraflores. El chofer Arizpe Carpio, el día 15 de septiembre del año 2000, estaba quemando papeles, documentos, destruyendo
discos duros